Sonido subterráneo. Sonidos subterráneos. Una temporada más. Todos los lunes a las 9 p.m. Programa online en vivo. Todos los lunes. Sonidos subterráneos. Tercera temporada. Saludos gente. Hola, somos Sonidos subterráneos. Aquí un programa más. No solo junto a Mateo, tenemos una invitada muy especial desde las tierras mexicanas, tenebrosas y misteriosas. Tenemos a Mari Vélez, la tenebrosa. Saludos. Hola, muy buenos días, saludos a todos, gracias por la invitación. Chévere, saludos Mari, qué gusto poder que nos acompañes en esta tarde. Igual gracias a toda la gente que nos mira, que nos sintoniza a través de YouTube, a través de Facebook, y nada, pues esperando que esta entrevista esté muy tenebrosa, como tú mismo tienes tu propio producto radial, que conversaremos de eso más adelante. Gracias para nosotros, contestando las preguntas y lo que quieran saber. Creo que por allá son las horas todavía de la mañana, me parece. Estamos llegando a varios países, varios continentes. Acá estamos en la territorialidad conocida como Ecuador. Estamos aquí en el país ecuatorial, donde no tenemos estaciones y donde el sol nos cae de manera perpendicular. Somos los hijos del sol recto. Pero en México ustedes todavía están en la mañana, aunque nosotros estamos ya en la tarde, al mediodía, meridiano. Sí, así es, Ciudad de México son las 11 de la mañana, aquí en Sonora, la Pacífico, son las 10 de la mañana, todavía. Entonces, todo genial, todo chido, como dicen por allá. Y la gente ya está aquí entrando a la transmisión. Estamos teniendo los primeros que antes eran radio escuchas, porque inicialmente éramos Sonidos Subterráneos, un programa de radio, y ahora en nuestro formato podcast, entrevistas, como también lo teníamos antes, pero ahora estamos trascendiendo y evolucionando. Tenemos aquí a Mari, muy agradecidos de tenerte, y es un gusto. Conocemos por ahí que eres escritora, sobre todo en estos temas de terror, y tienes tu programa de rock y terror. Estás ahí despertando con el terror. Y bueno, inicialmente no sé qué podríamos decir, pero tenemos sobre todo que conocer que tú tienes varios canales y tienes varias maneras de transmitir el terror. Tienes un aprecio, un gusto por el terror. O sea, cuéntanos un poco más de dónde nace esto y qué nomás es lo que tú tienes de rock y sobre todo de terror y de misterio. Bueno, pues inicialmente a mí siempre me ha gustado estar escribiendo, y ya cuando se vino lo de la pandemia, pues ya me enfoqué más en algún tema. Esto fue impulsado tanto por mi mamá como por mi amiga Berta Luna, y ellos fueron los que me dijeron: escribe lo que más te apasiona, lo que más te gusta. Entonces, pues a mí siempre me ha gustado mucho las situaciones paranormales, las historias de terror, y yo comencé a seguir canales en YouTube de terror, y entre ellos están canales muy muy grandes, y otros no tan pequeños, otros que van iniciando, y el mío también pues hace poco inició también. Pero ya fue cuando comencé a escribir y entre ellos me puse en contacto con un canal que él es de Monterrey, y ahí fue el primer canal que comenzó a narrar mis historias. Y gracias a mi amigo Trovi Relatos de Horror, él fue el que me contactó con Inframundo Relatos, y a partir de ahí comencé a despegar en lo que es escribirle a otros canales. Y yo le estoy muy agradecido tanto a Trovi por haberme ayudado en esto, y a Inframundo Relatos, porque por él es donde más me estoy dando a conocer por medio de escribir historias. Yo tengo mi canal. Ahorita ya para el 2024 lo vamos a impulsar nuevamente, ya ahora sí sin parar, pero pues
lo que más me apasiona a mí es las historias y relatos de terror. Jamás pensé que tuviera relatos y a partir de ahí ese golpe entre la gente de que empecé en la radio, después con Orlando, Luis Orlando, nuestro producer, y me han llegado tanto a mi correo como en WhatsApp historias, leyendas de otros países, desde Australia, Cuba, Inglaterra, parece que uno no es escuchado en otras partes, pero cuando ya te llegan, no es que te escuché en la radio, y me mandan historias también de Latinoamérica. Es algo muy, muy bonito, y ahorita sí te puedo decir que estoy súper saturada de historias, de todo lo que me mandan para adaptar. Estoy muy contenta, la verdad, en tantas oportunidades, y me siento muy bendecida en todo esto. Qué chévere lo que nos comentas, Mari. De hecho, creo que eso que pueda ser incluso canalizadora o el canal de otras historias es súper interesante dentro de eso, porque claro, el terror como que atraviesa bastante las religiones, o sea, atraviesa mucho, ¿no? Nos atraviesa toda la humanidad, porque ese sentir de ese miedo. Y creo que esto te pregunto en base mucho a eso, ¿cómo era inicialmente esta inspiración? ¿Cómo llegó a ti como esos relatos de terror? ¿También porque leías otros o cómo comenzó a fluir en tus manos esa posibilidad de relatar y también contarlos, ¿no? Porque recordar que también eres radialista, entonces también tienes que tener esa otra parte de no solo escribir, sino también contar. Bueno, como dicen luego, no, yo nací prácticamente con lo paranormal, y les voy a platicar por qué. El día que yo nací aquí en mi ciudad natal, hubo un accidente muy, muy fuerte. En él fallecieron muchas personas. Había una que le llamaban la Y, ahí entre Bacum y Sonora, la carretera internacional en aquellos años. Y antes eran los ida y venida los carros, no eran nada más dos. Ahora ya no, es una autopista, ya tienen carriles hasta de 4. Entonces mi mamá escucharon el alboroto de las llegadas de ambulancia y todo eso en el hospital municipal, y ahí mi mamá dice que había como unos vidrios ahí, unas ventanillas donde se podían asomar, y estaban todas las señoras embarazadas asomándose a ver qué era el barullo que sucedía, y la sala de maternidad estaba casi cerca de lo que era el anfiteatro. Entonces mi mamá miraba pasar las camillas, ya sea con personas que iban para los quirófanos, que los iban a operar, o otros para que ya estaban fallecidos y pasaban directamente para el anfiteatro. Y mi mamá contenta me comentó que ella escuchó a una muchacha llorar y la llevaba a una monja, porque en esos tiempos pues, también ayudaban las monjas, y que le gritaba a su papito que mira cómo habías quedado y no sé qué tantas cosas. Y mi mamá y todas las personas con las que yo he platicado dicen que posiblemente ahí el alma o la sombra o algo que venía detrás de la muchacha, al darse cuenta que estaba mi mamá pues mirando y todo eso, posiblemente se le haya pegado a ella, porque después de que la dieron de alta había una sombra muy oscura. Primero estaban enfrente del camellón de la casa, luego parado en la calle, y ya después en la banqueta hasta que entró a la casa. Ya se haga de cuenta que comenzó como a secar a mi mamá, de como absorberle su energía y todo eso, y fue mi abuelita y le mandó agua bendita y todo eso, y hicieron oración, y ellos piensan que de ahí mismo se ha de haber venido esa sombra oscura. Y desde entonces dice mi mamá que siempre tenía yo un punto fijo de estar viendo cuando ya hacía las cosas, comenzaba a ver y todo eso, y me decía mi mamá que siempre desde chiquita siempre estaba plática y plática con algo que ellos no podían ver, y que decían, ay, la niña platica con alguien, y resulta que ya después supimos que pues eran los amigos imaginarios. Comencé a ver personas que ya pues fallecieron y todo eso. Entonces sí, es algo que te absorbe las energías, y sí te da miedo, porque muchas veces se presentan la manera en cómo fallecieron, y es muy feo ver a una persona, a un descarnado, y no es lo mismo ver verdaderamente a un fantasma. Entonces
yo nací con lo paranormal, tengo ese don y aún así me siguen contando sus historias. Soy una persona que todavía sigue haciendo trabajo de campo, le llamamos nosotros cuando me dicen, oye Mari, en Planeta Parte hay una historia, hay una casa y esto, y ahí voy. Yo voy. Yo no estoy esperando a que me lleguen las historias, sino que yo también salgo, hago trabajo de campo. Y aquí en el Valle del Yaqui, aquí en mi Sonora, hay muchas historias. Joel, el de Cuentos a la Oscuridad, dice que en cada esquina de aquí de mi ciudad hay una historia y pues lamentablemente hay veces que sí pasa eso. Entonces, conocemos que tú naciste con el misterio, con el terror. Es algo que ya está internalizado en ti desde que naciste prácticamente. Y bueno, tienes ya tus canales y tienes todo esto, pero previo a estos canales, a esto que nos dices que nació acá en la cuarentena, en el encierro, ya tenías también algo, porque tú escribías, pero algo, ¿qué es lo que tenías? O sea, escribías y ya lo difundías. No lo difundí jamás. O sea, de hecho tengo escritos desde antes de la pandemia, desde los que falleció mi papá, porque en el seguro comenzamos, cuando él estuvo internado se miraban cosas también. Ya saben que los hospitales pues están súper impregnados con todas las cosas que dejan ahí. Son lugares en los que se impregnan el dolor, el sufrimiento, la desesperación. Y yo empecé a escribir cuentos para niños. Y en aquel entonces yo le comenté a mi esposo que quería escribir. Y él me dijo que no, que pusiera los pies en la tierra porque jamás iba a pasar eso, nunca iba a llegar a hacer nada. Entonces ya vino la separación y todo eso. Y en la pandemia dije yo voy a hacerlo y te voy a demostrar que sí puedo. Tengo muchos cuentos de terror para niños. Estoy haciendo libros, tengo varios libros empezados. Creo que ya estoy por terminar algunos de ellos y quiero echarlos ya para el 2024, sacar aunque sea uno y después otro. Pero en sí, eso eran puros cuentos de terror para niños, lo que yo tenía tengo escritos y de hecho pues tengo que tener mucho cuidado en ese aspecto porque son muy susceptibles los niños para este tipo de cosas y lo que yo tengo pues pueden volverse más para un adolescente, para otras cosas que para un niño. Ahí sí tengo que tener muchísimo cuidado, tengo que revisar nuevamente mi material para poder hacerlo y estoy por lanzar el próximo año también un canal especialmente para cuentos para niños, pero son también de terror. Interesante lo que cuentas y claro, me imagino que toca enfocar en cierto punto el público al cual diriges en tal momento. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba niño igual había bastantes de terror más como en inglés o cosas así, pero un terror así como de ese estilo nomás, ¿no? Después cuando uno lee otras cosas de terror, no sé, pues, ¿cómo definirías tú en cambio tus relatos de terror? ¿Son más bien ambientales, un ambiente así como pesado? ¿Qué describes? ¿Describes los ambientes en como tal o más bien describes como entes, bestias? ¿Cómo más o menos se genera, ¿no? Ya nos decías, claro, descarnados y todo, pero ¿cómo más o menos elaboras tu narrativa? En un inicio fue muy diferente, fue muy diversa mi manera de escribir. Me apego a los canales que me piden las historias. Inframundo tiene una manera de, Relatos Paranormales Oficial tiene otra, todos tienen muy diferentes. Entonces Mercurial me dice que él es de creepypastas, entonces ahí es muy diferente, ahí sí puede ser uno muy cruel. Puedes escribir que una persona, que un cierto ser te saca las tripas, se las come y puedes escribir todo eso. En cambio, lo que viene siendo un relato y una historia muchas veces no puedes. Pero la manera de escribir mía
depende del relato que estoy escribiendo. Y todo tiene que ser muy diferente. Por ejemplo, si tú estás escribiendo algo que se te aparece en un hospital, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí, si fallece una persona, pues obviamente la vas a describir con una bata blanca, descalzo. Muchas veces traen todavía puestos en sus partes las jeringas y todas esas cosas, jalando el aparato, o sea, son muy diferentes. Todo tiene que ser muy diferente y depende a la ambientación del lugar. La ouija, un nahual, el nahual es una historia de que verdaderamente podríamos decir es atroz porque destrozan completamente al ser humano, al animal, pero también uno tiene que tener cuidado ahí, como te dije, no puedes describir, no puede uno decir el reguero de sangre que hay, la manera en que los están comiendo, en que los destrozan y todo eso. Sí, yo como mi nombre, mi sinónimo como escritora es La Tenebrosa, y muchos me dicen, pero es que no tienes nada de tenebrosa. Pues a mí sí me gustaría muchísimo poder compartirles más horrorosamente como debe de ser las cosas, tenebrosamente, pero YouTube realmente te limita a mucho. Entonces, cuando yo ya saque mis libros y todo eso, entonces ya van a ver ustedes que es muy diferente a un relato en la adaptación que se le da a la historia a como viene en un libro. Es muy diferente. No puedes hacer una masacre como verdaderamente hace un nahual en un ser humano o un animal. Tiene que haber la ambientación, ¿cómo se llama? Del lugar en el que estás. Y aparte es muy ilógico cuando estás escuchando un relato y que dice, es que lo miré por unos segundos, y en un ratito te hace la descripción de los segundos de cómo vio al ser humano. O sea, no es así, no te lleva unos segundos, puedes quedarte mirándolo y ya, o sea, puede ser unos que te gustan, unos 10 segundos, 20 segundos, y ahí le pones atención a verdaderamente lo que es. Te puede llevar un minuto y ese ser pasas delante de ti, pero no terminas tú de describir, no terminas tú en ver verdaderamente lo que es y cómo se muestra. Me parece completamente interesante lo que nos cuentas, y algo a recordar es que sobre todo en este formato que mencionas que es YouTube, todo cambia lo que tiene que ver con estas historias, porque hay un tipo de censura y bloqueo que ha ido pasando con el tiempo, ha transcurrido y se ha dado así. Pero como mencionas, justamente me llama la atención que existen ahora esto en YouTube mismo, las creepypastas, y es una manera de a qué adaptarse si es que es aficionado al terror, al horror, porque las creepypastas ya es algo que está arraigado previo a esta censura de YouTube. Pero estamos hablando de una sola plataforma, y tal vez haya alguna que tú conoces para aficionados de terror, y sobre todo a ti que te interesa que puedas contar naturalmente cómo son los relatos, y que mantengan todo aparte del misterio, el horror en sí. ¿Conoces alguna manera? Por ejemplo, hay gente que transmite por Facebook, por otros tipos de plataformas, lo que no pueden, o en Facebook, digamos, nosotros no podemos hacer radio porque no podemos transmitir música, por ejemplo. Entonces, tal vez alguna opción que tú conozcas para alternativa a este tipo de censura, o que no censura, pero tal vez de alguna manera sí censura, pero te cambia la manera en que estás narrando el YouTube, te hace que ya deje de ser horror o terror, mantenga el terror pero no sea horroroso. ¿Tienes alguna alternativa, algo que conozcas para esto? En sí no conozco alguna otra plataforma en que tú puedas expresar la manera como verdaderamente es las historias y los relatos de terror. La creepypastas, como dices tú y como comenté yo también, es una manera muy diferente. Ahí sí te puedes hasta cierto punto desplayar en contar lo que verdaderamente es. En la radio, pues también es una manera en que puedes hacerlo, ¿sí? Porque el oyente puede estar imaginando, no tiene las imágenes, porque también si pones una imagen mal, luego te la censuran.
Pero para mí sería lo más mejor, sería un libro, ¿sí? Un libro, porque en el libro te puede mostrar verdaderamente lo que es sin la censura, porque lo estás escribiendo, ese es el terror, ¿sí? Entonces, para mí en la radio y lo que viene siendo en un libro, sí es la única manera en que puedes describir todo ese terror. Pero hay que también hacer a un lado lo que es el terror tangible y lo que es el terror de lo que es en las historias de apariciones, lo paranormal. El terror tangible es muy diferente a las historias de sucesos paranormales y sobrenaturales. Y interesante todo esto que cuentas. No sé, Angulo, si querías implementar algo ahí. Sí, o sea, pensaba que, por ejemplo, estábamos hablando de este tipo de plataformas y mencionas la radio. Entonces ahí una alternativa que tú tienes justamente, no sé si es alternativa, pero tú estás en Rock y Terror Radio. Y también hay otro tipo de radio, y no sé si permitiría, tal vez, remitiéndome sobre todo esta última pregunta que yo hice, si tal vez estas radios digitales te presentan esta alternativa. No sé si el YouTube, por ejemplo, no, si el Spotify, me equivoqué, si el Spotify, cuando tú transmites como Anchor, cuando haces episodios de podcast, si tal vez ahí sí te permite permanecer con el horror y el terror tal como tú inicialmente lo creas. Bueno, mira, por Spotify todavía no he tenido el gusto, nada más en lo que viene siendo mis historias que el canales a las que yo les he escrito, son los que sacan mis historias en Spotify, pero yo no conozco alguna otra plataforma en la que me venga a la censura. Por ejemplo, yo en mi canal tengo una historia que se llama Tlatelolco, y todos sabemos la matanza de Tlatelolco aquí en México, no sé si ustedes la conozcan, la de los estudiantes en el año del 68. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es política, no puedes meter mucho. Es el único video que yo tengo en amarillo. ¿Por qué? Porque se están metiendo con cosas que sucedieron mandadas por el gobierno, que también, o sea, se puede censurar hasta cierto punto, a pesar de que la historia en sí no te está hablando de la historia de Tlatelolco, te está hablando de los estudiantes que estuvieron ahí, los padres que los buscaron, ¿sí? Entonces, para mí el hablar ya directamente sobre verdaderamente de terror, yo lo puedo hacer en la radio. Yo lo estoy haciendo en Rock y Terror Radio Digital, pero ya en otras plataformas no te sabría decir si la censuran o no la censuran. Creo que sí lo hacen porque me llegan, es que me metieron un número rojo, tuve que bajar el video, tuve que bajar el audio, porque no se puede. Entonces, creo yo que hasta cierto punto sí nos limitan, y les voy a decir por qué. Porque las personas se están metiendo con historias de sicarios. A mí me han pedido historias de sicarios. Es una manera únicamente que podríamos decir lo que es diversión o lo que ustedes quieran para el oyente. Nada tiene que ver que verdaderamente un sicario se ponga en contacto con uno. ¿Sí? Hay que hacer la aclaración al público, y en los videos de Inframundo ahí te lo dicen, que es únicamente entretenimiento, que no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Por eso les digo, hay que hacer a un lado el terror tangible y lo que es el terror en las historias y los relatos que venimos escuchando desde que éramos niños, y que nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todos ellos han ido platicando cosas que le han estado sucediendo ahora a las personas, que es muy diferente al terror. Creo yo que hasta en ese aspecto hasta el terror evoluciona de manera muy diferente, porque ya las personas como que le ponen más atención a lo que tenemos a nuestro alrededor en ese aspecto. Pero yo les digo, yo en la plataforma de Spotify yo no te sabría decir si lo censuran o no, pero yo sí en Rock y Terror Radio Digital, en las transmisiones de lunes y viernes que yo tengo mi programa, sí hablo fuertemente de lo que son las historias y los relatos, como me las platican.
Qué interesante lo que cuentas y cómo haces también para explorar, bueno, mientras hablaban un poco de otros lugares se puede explorar como literalmente para contar historias de terror y pensaba, claro, lo típico antes era como alrededor de una fogata o al menos ese es el espacio como típico, pero que implica, y también esto debe implicar mucho en la radio, detrás de los micrófonos, implica, no sé, modular la voz, hacer tonos, o sea, como que tratar de dar un proceso de inmersión. ¿Cómo ha sido tu experiencia a través de explorar esos ambos mundos, ¿no? De la escritura del terror, y a través de los detalles escritos, y también trasladarlo luego, no sé, a contar algo de terror en la radio, ¿no? Bueno, mira, en ese aspecto, a mí me dicen que si yo leo a otros escritores, si yo leo historias, yo no lo hago. Yo no te leo otras historias de terror porque es una manera de robarle así, su esencia a otras personas que son en el aspecto de la historia de terror. Sí me gustan, tengo escritores que tienen fabulosos libros, Stephen King, todos esos. No te van a decir, oye, pero mira, haces historias y relatos de terror, pero las películas de terror en sí, hay películas que no me gustan porque es la única manera ahí en el cine, ¿sí? Que te demuestra el verdadero terror. Entonces, yo busco la manera de escuchar otras historias, pero yo las escucho porque mi manera de escribir es muy diferente, todos tienen su manera de escribir también muy diferente. Eduardo Liñán tiene su manera de escribir excelentemente, para mí es uno de los escritores muy grandes aquí en lo que es el género de terror. También Jesús Guzmán, que también le escribió a Inframundo Relatos, o le escribe a Inframundo Relatos, pero en sí, yo siempre les recomiendo a las personas que lean, no necesariamente tienen que leer terror, lean, siempre yo cada vez que puedo yo les digo lean, leer te ayuda, te favorece muchísimo, pero para mí yo leer otras historias es robarle las esencias a los escritores y es algo que en lo que vienen los relatos, ¿no? Pero ya un libro completamente refiriéndose como Stephen King, como otros escritores, sí me gustan. Pero ya en relatos chicos es como decir, oye, es que se parece a fulanita historia. Y eso es lo que yo tengo en mi canal y que a los canales a los que yo les escribo. Ellos tienen la seguridad, porque yo se las doy, de que esa historia no va a aparecer en otro canal. Y no va a aparecer en otro canal. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las comparaciones que hacen. Yo al principio sí escuchaba muchos canales y luego salían, quizás porque no había tantos escritores como los hay ahora o no hay tantos canales como los que hay ahora y siempre decían, oye, es que en fulanito canal escuché esa historia y es mejor narrador el otro, entonces yo no quise hacer eso con ellos, ¿sí? Y a mí me pides una historia, por ejemplo, ahorita tengo 25 historias de demonios y del diablo y ahorita las tengo que terminar, o sea, las estoy adaptando. Si ustedes vieran el montón de historias que tengo, ahora sí que estoy rodeada de papeles aquí en mi casa con todo esto y es muy, muy bonito. Para mí es excelente estar haciendo todo eso. Y tú escribes sobre todo, tú eres escritora, tú eres la creadora de esto, como dices, separas para esto lo que es ficción de lo que son experiencias. Pero también dentro de lo que tú escribes, escribes relatos que son verídicos, redactas. Hay mucha gente que escribe así cuentos y relatos que no son ficción, que han sucedido en algún lugar, que han acontecido. Tú en lo que escribes así también cosas que acontecen en la realidad, aparte de la ficción. Sí, también. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo uno que
me llamó mucho la atención una conversación que yo tuve con mi mamá. Somos 4 hermanos y yo no tuve hijos, por decisión propia yo no los tengo y no los voy a tener. Y mi mamá, es que no me han hablado tus hermanos, y es que no me han hablado tus hermanos. Voy a casa de mi amiga Berta y también me dice, es que Juan no me ha hablado, y él vive aquí en Nogales, Sonora, y mis hermanos viven en Mexicali. Y comienzan así a platicar, y comenzó otra persona, es que no he visto a mi hijo, y a pesar de que vive cerca, y eso me llamó muchísimo la atención, no nada más con ellas 3, sino con otras personas. Y me he dado a la tarea de preguntarles a las personas qué se siente esa ausencia de hijos o de hijas, tanto de hombres como de mujeres, porque no nada más hay que ver que el dolor de la ausencia de un hijo no nada más es el de una madre, también está el de un hermano que está viendo a su mamá que piensa en su hijo. La ausencia también en el padre, ¿no? El padre también extraña al hijo y todo eso. Entonces ahorita sí, ya tengo 120 personas, y no nada más de aquí de Sonora, sino de otras partes de la República, que me han mandado su relato diciendo qué sienten ellos en la ausencia de un hijo. Entonces, ese es un libro muy punto y aparte de lo que viene siendo una historia de terror. Entonces, yo estoy por sacar también ese libro. Obviamente, estoy esperando que me manden más. Quiero juntar, de ahorita de esas que tengo ahorita, quiero juntar aunque sea unas 200 experiencias de maneras de personas muy diferentes a que tengan hijos y que me digan, yo siento esto por mi hijo de la ausencia, que ellos no están aquí. Así que no nada más me enfoco en el terror. Sí, así se pueden dar cuenta, también me estoy enfocando en otras cosas. No me meto en política, no me gusta meterme en política porque es muy diferente, o sea, cada quien tiene sus puntos de vista muy, muy diferentes. No, es un tema que en lo personal le saco la vuelta, no me gusta, no me pregunten de política porque no les voy a hablar de política. Y pues de religión, sí soy creyente de Dios, pero yo no voy a la iglesia católica tampoco. O sea, sí nací en el seno católico, pero eso no quiere decir que vaya todos los domingos a la misa y tenga el rosario. De hecho, tengo un vecino aquí que hay veces que me mira así en la calle y comienza a poner música sacra. No, es que a ver si se te sale el demonio. Es que, oigan, no sean mala onda. El que yo escriba historias y que haga mi canal de terror no quiere decir que tenga el diablo adentro. No sean gachos. Entonces ya eres tú muy conocida y claro, tienes también bastantes seguidores. Pero justamente para esto, para que la gente que está aquí, que nos escucha, sepan cuántos seguidores tienes, en dónde tienes los seguidores, haz un llamado a los canales que manejas, para los que escribes, que la gente de aquí pueda conocer. Así como estás diciendo que ofreces historias originales que no se van a repetir, ¿en dónde están estas historias? Coméntanos a la gente que está aquí. Sonidos Subterráneos. Claro que sí, pues miren, ahorita ya afortunadamente llegó a su 500,000. Cuando Inframundo Relatos estaba en 280 y tantos mil suscriptores, pues, llegó La Tenebrosa. Yo creo que también jaló gente. Erika también le ayudó muchísimo en esto. Jesús Guzmán, todos los escritores que estamos en colaboración con este gran canal que es Inframundo Relatos. Ahí pueden encontrar las historias de La Tenebrosa. Y aparte también están por otras historias también en el canal de Relatos Paranormales Oficial, Trovi Relatos, también está ese canal que pues a mi amigo Trovi, un saludo para él. Y ahorita hay 2 historias conmigo ahí con Guerrero de Luz, y también en Seguidores de lo Extraño, también escribí historias para Seguidores de lo Extraño. Y próximamente ahora en el 2024 habrá creepypastas en el canal de Mercurial Dark 10. Entonces ahí también yo creo que van a empezar más o menos como, ¿qué les puedo decir? Febrero, marzo ya comienzan a salir las creepypastas de La Tenebrosa. Y pues está mi canal,
que también va a tener buen arranque ahora para el 2024, a pesar de que pues tenemos muy poquitos, y pues más vale poquitos y despacio que te lleguen un montón y que te critiquen bien gacho. O sea, la crítica es buena, fea o mala, ¿qué importa? No importa, o sea, la crítica mala te hace que tengas buenos cimientos en lo que viene siendo. Para todos hay, te guste o no te guste, la voz o la narrativa que hace uno, pues no importa, pero ahí está. Y mi canal pues es La Tenebrosa, historias y relatos de terror. Ahí van a encontrar diferentes historias y también lo que se viene más ahí. Que hace uno, pues, aparte pues está la radio Despertando con el Terror, ahí con nuestro querido amigo Luis, que es Rock y Terror Radio Digital. Sí, pues mandámosle también ahí un saludo a nuestro querido Luis Orlando, está también preparado desde Laredo, Texas, para estar aquí en Sonidos Subterráneos, acá también en este programa que era de radio y como digo, ya en formato podcast. Como dice acá Mari La Tenebrosa, es algo que tiene bastante acogida ahora en redes, y yo digo que no solo ahora, porque es algo que se lleva siempre en la sobremesa, es algo que nos encanta, esto de compartir las historias, los relatos. Siempre ha existido la sobremesa, como decía Mateo, se prende una fogata cuando estás entre amigos, nos reunimos y es ahí cuando queremos contar algo, sobre todo, bueno, yo creo que sobre todo empieza a salir, a fluir de cuando tenemos experiencias, queremos escuchar qué le ha pasado a alguien, una experiencia, y es donde sucede ahí esto, ¿no? Pero está la sobremesa, está la historia y nos va llevando a estos relatos. Yo creo que esto llama bastante la atención, que por ahí nos están escribiendo algunas cosas, y mandarles saludos a quienes nos escuchan desde Cali, Colombia, ahí en Ecuador Today. Deja el comentario en Radio Ecuador Today Media y dice: hola, saludos desde Cali, Colombia. Es Ani, no sé cómo se pronuncia, dice Bellana. Ahí está dejándonos saludos desde Cali, Colombia. Y, saludos. Y supongo que es Kevin Campoverde desde Guayaquil. Y esto tiene que ver con el metal, el rock y el terror, porque deja LML el signo. Desde Kevin Campoverde, sí, ahí KVN, desde Campoverde parece, desde Guayaquil. Entonces, ahí tienes conexión con el rock, con el metal, Mari. Sí, pues ahí en la radio donde estamos nosotros, yo pongo pura música en español, el rock en español, metal, vengo terminando, amigo. ¿Qué te iba a comentar? ¿Qué onda? Alternamos lo que es el rock con el terror, y pues muchas veces yo estoy muy agradecida contigo, con todos aquellos que he entrevistado, porque las historias que ustedes me han contado, pues las voy a adaptar para ponerlas ahí en mi canal, y lo cual estoy pues muy muy agradecida completamente en todo eso. Chévere, igual compartir contigo, igual decirte que es la primera vez que hablamos con alguien que hace este tipo de rol, que es tan bacano y que ha estado tan presente en la sociedad. Es como una oralidad, como mencionaban, la oralidad está muy presente en nuestras culturas, y a través de esto que se pueda conectar con mucha gente, que la gente te mire a través de las redes, creo que es una ventana bastante interesante y bastante útil, y desde acá, desde Sonidos Subterráneos, también te deseamos la mejor de las energías para que puedas seguir adelante y que sigas creciendo dentro del rol y de las exploraciones que hagas, desde lo escritural, desde la literatura, pues como nos mencionabas, no solo desde el terror. Creo que es muy valioso eso también de tu parte, entonces apoyarte un poco también dentro de eso, de esas distintas posibilidades que puedes encontrar a través de esto. Es chévere, ¿no? Y creo que vamos finalizando esta entrevista, Angulo. Sí, gracias Mari, gracias La Tenebrosa por la presencia aquí en este episodio de Sonidos Subterráneos. Ha sido algo muy tenebroso. Bueno, no le hemos dado esa atmósfera, pero esperamos aquí continuar, porque es algo que es solo como la previa, digamos así, y un tema apasionante al que
el tiempo que tenemos, como que todavía nos mantenemos con el formato de radio en donde tenemos que cortar el tiempo. Está más agradable estos formatos podcast donde sí nos podemos extender porque se ha comprimido todo esto que es el terror y, como decimos, rock y terror, y tiene que ver con radio, con relatos, con creepypastas. La gente amante de cuentos, de relatos de terror va a esperar que esto se explaye mucho más. Pero como digo, como todavía venimos nosotros de radio, estamos siendo retransmitidos por Ecuador Today Radio. Esto ya tiene que ir por ahí cerrándose. Entonces darte las gracias, Mari, la Tenebrosa, por estar aquí. A toda la gente que está sintonizando y que va a seguir viendo esto, que queda grabado en Antídoto Publicaciones, Ecuador Today Media Radio. Así es, creo que se trabó un poco. Ahí está. Y bueno, está siendo retransmitido por varios medios. Justo como Mari pertenece acá a Rock y Terror Radio, también decirles que aquí también van a ver al producer, a Luis Orlando, y vamos a contar también bastante de cómo tiene que ver todo este rol, de cómo nos estamos pasando a lo digital. Ya estamos arraigados en lo digital desde mucho tiempo. Acá en Ecuador no hace tanto, estamos llegando a las 2 décadas de ser digitales. Eso va siendo casi el episodio de hoy de Sonidos Subterráneos. Por ahí también Mateo quería agregar. Sí, queda pendiente, creo, igual que podamos, como dijo Angulo, hablar ya un poco más de terror con ejemplos, que nos puedas contar algo como tenebroso como tal. Eso creo que es como la segunda parte que tal vez quedará por ahí. Yo personalmente soy alguien bien asustadizo, no he podido ni ver películas de terror sino hasta bien adulto ya, entonces creo que va a ser bastante efecto como tal cualquiera de sus expresiones del terror corporal o no tangencial, no me acuerdo cuál era la palabra, pero bueno, igual te dejamos, Mari, para que nos des unas últimas palabras y una despedida acá de este episodio de Sonidos Subterráneos. Es agradecerles muchísimo por la invitación a todas las personas que son seguidores de Sonidos Subterráneos. Pues síganlos, tienen muy bueno todo lo que están haciendo, chicos, es excelente. Mucho éxito para ustedes, y pues ya saben, si pueden seguirme en mi canal, que es en YouTube, que es La Tenebrosa, Historias y Relatos de Terror. Y ahí en las descripciones de cada video aparece mi número de celular ahí para que ustedes me manden sus historias y quieran que las adapte para que no se pierdan. Todas estas historias se van perdiendo, y es bueno que alguien saque, que fluya toda esas historias que tienen las personas ahí guardadas. Claro que les cambiamos el nombre en caso de que no quieran decir su nombre, y las ubicaciones. Eso es muy importante también. Gracias, chicos, se los agradezco muchísimo. Pues aquí vamos a andar para cualquier invitación que ustedes quieran volver a hacérmele, y también pues obviamente para ir para la radio con nuestro querido producer. Pues ya saben, ahí ya lo dijo Mari, la Tenebrosa. Y sí, es un tema que, como lo dijo Mateo, y sobre todo con el cine, es curioso cómo el cine puede llegar a infundir psicosis en realidad, mucho más allá del relato. Cuando alguien escucha el relato, como que sí da miedito, es tenebroso y todo, pero acá con el formato audiovisual, el que está manejando acá La Tenebrosa y todo esto, se acerca el audiovisual y el cine, en realidad llega a la psiqui, causa psicosis. Como dice Mateo, hay mucha gente que viendo una película sabe que es ficción, o sabe que es un relato que no tiene nada que ver, que es ficción, inventado, muchos cuentos y relatos, pero la gente no se puede ir a dormir, aún sabiendo que es ficción, aún sabiendo que es falso. Causa psicosis, causa un efecto ahí, y no pueden ir a dormir. Esperamos que quienes nos están escuchando aquí, si es que son amantes del terror y de no ir a dormir, bueno, pues que no puedan dormir. O si no, vayan, descansen. Y ya saben, aquí tenemos más episodios de Sonidos Subterráneos. Están subidos acá en Ecuador Today Media Radio, en Antídoto Publicaciones y en todas nuestras redes. Yo aquí le mando un abrazote hasta Sonora, México, que eso es lo que me quedó pendiente con Mari. Sonora es un lugar donde hay mucho, pero mucha cantidad de estas cosas que tenemos que retomar. Entonces vamos a seguir con Mari también ahí en otros proyectitos que tenemos, y les vamos a pasar los enlaces para no hacer mucha autopublicidad por aquí. Gracias Mari, ya vamos terminando el programa.
yo me voy despidiendo también con toda la gente que nos ha estado aquí contactando. Gracias, igual, saludos y despedidas. Gracias. Entonces eso ha sido todo. Adiós, gente. Sonido Subterráneo se despide. Adiós, soy el Angu. Chao. Conversamos. Una próxima. Sonido Subterráneo. Sonidos subterráneos. Una temporada más. Sonidos subterráneos. Tercera temporada.